Bueno, nosotros hacemos una diferencia, varios compañeros creemos que interpretamos lo público como una superación de lo estatal, lo público con control social, lo público lo controlamos entre todos, lo estatal termina no controlándolo nadie. Lo estatal siempre queda a tiro de algún privatista que anda dando vueltas por ahí, a tiro de decreto, como no tiene control social, como no tiene representación de las fuerzas vivas de la sociedad, de trabajadores, de usuarios, de consumidores, de productores, de lo que sea, termina siendo fácil presa del privatismo. Por eso nosotros planteamos una empresa pública con control social. Porque nosotros creemos que el principal problema, el principal argumento que nos tira a nosotros la derecha contra nosotros es el de la corrupción, y el de la corrupción de las empresas públicas. Como nosotros le tiramos a ellos la concentración económica, la insensibilidad social y todo lo demás, dicen, ustedes son choros, son corruptos, todo lo demás. Bueno, tenemos que tratar de no volver a pisar ese palito, porque a los trabajadores, a la gente del pueblo, a la gente común, a la gente de a pie, a la gente que nos vota a nosotros y que nos da el poder para transformar las cosas, tampoco le gusta que sus dirigentes se transformen en corruptos. La corrupción fue el principal ariete que usó el neoliberalismo en la década del 90 para privatizar las empresas públicas. No se hubiera podido privatizar YPF sin la corrupción de Diego Ibáñez, que era su secretario general, ni de los políticos que recibieron todo un sobre en la Cámara de Diputados de la Nación para votar la privatización. No se hubiera podido privatizar los ferrocarriles sin la corrupción de Pedraza. Y si hubiera habido un gremio, donde hubo gremios que se pararon, que pelearon, que lucharon y que sus dirigentes eran representativos, se le hizo siempre cuesta arriba. Entonces, para tratar de evitar ese problema, es que nosotros planteamos una empresa pública con control social. El control social en la empresa pública, ¿cómo opera? Opera como una alerta temprana. Si alguno quiere desbarrancar la empresa, si alguno quiere tomar decisiones contra el interés de la empresa o termina haciendo negocios particulares, al haber varios ojos mirando ahí en el directorio, se produce una alerta temprana que te permite reaccionar. En las empresas estatales a secas, eso no sucede, porque hay un interventor, hay un director, y que nadie termina controlando nada, y si hay un sindicato que es un sindicato corrupto, arregla con un dirigente gremial, y todo, y cuando vos querés acordarte, la empresa ya está endeudada, prestando mal servicio, y a tiro de decreto de la privatización. Entonces, por eso nosotros decimos una empresa pública, con control social, participación de los trabajadores, de los consumidores, y con un código de conducta estricto para sus directores, que deben ser: no debe permitirse la renovación indefinida de los mandatos de los directores, se le debe prohibir nombrar familiares, no pueden ganar más de 3 veces de lo que gana el sueldo promedio de un trabajador de planta. Con lo cual, achicamos notablemente cualquier activo de desviación que tenga esa empresa de su objetivo original. Creo que también tenemos que hacer una autocrítica en cómo presentamos el tema. Hubiera sido para mí lo más interesante hubiera sido que Alberto hubiera llamado al sindicato de aceiteros, a las cooperativas afectadas, lo sentara a todos en la primera fila y en conjunto hubieran planificado esta estrategia, y yo siempre apuesto a la política. Se mandó, ¿no?, medio Solari, ¿no? Claro, yo creo que ahí hubo una... Yo hablé con Alberto. ¿Te llamaron para consultarte? No, me llamó después, estuvimos hablando un rato largo sobre el tema Vicentín, porque a mí me pareció que era una decisión, más allá de esto que te estoy marcando, era una decisión irreprochable desde todo punto de vista, desde el punto de vista jurídico, político, económico. Los argumentos que él dio en cuanto a que necesitamos una empresa estratégica de referencia en el comercio de grano para ayudar a la soberanía y seguridad alimentaria, nunca nadie había tomado una decisión de esa naturaleza desde hace 50 años en política agropecuaria en la República Argentina. Es irreprochable y tenemos que defender esa decisión estratégica a toda costa. Pero bueno, los tiempos cambian, la realidad es dialéctica, no podemos analizarla hace 30 días igual que hoy. En 30 días pasaron cosas, para usar
un latiguillo de la primer pandemia que nos asoló. Pasaron cosas. Ahora tenemos que analizarla de otro lugar. Yo personalmente pienso, también se lo hice saber, que hay que ir por otra vía. Para mí hoy ya el tema de la expropiación pasó, el tema de ir por adentro del concurso, lo de Perotti fracasó también, aunque todavía no. Nosotros tenemos que ir por una alternativa nueva, siempre preservando el objetivo estratégico. Lo progresista, lo revolucionario, si querés llamarlo en materia de política agraria, no es el hecho de expropiar Vicentín, sino es el hecho de anunciar que necesitamos una empresa de referencia en el mercado de grano. Eso se puede hacer expropiando Vicentín, yendo por adentro del concurso de Vicentín, o creando una empresa nueva con parte de los activos de Vicentín. Son distintos instrumentos que vos tenés para llegar a ese objetivo. Yo creo que hay que preservar el objetivo, hay que ir a una empresa nueva, transformando YPF Agro en un fideicomiso, utilizando la plata que ya tenemos ahí, parte de los quedándonos el Estado Nacional con parte de los activos de Vicentín. Hay dos activos estratégicos que nos interesan a nosotros para ese objetivo que marcó el presidente. Dos, el puerto y la aceitera. El resto, no nos interesa una bodega en Mendoza, no nos interesa una hilandería, una desmotadora de algodón. Eso se lo podemos transferir al movimiento cooperativo, podemos tener 2 millones de arreglos distintos. Lo estratégico para el país, mirá, Mariano y Franco, el país necesita una empresa de referencia del comercio exterior de granos. ¿Por qué es tan importante eso? Porque por ahí se van entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año sin tributar. De ahí, ese es el agujero de las cuentas fiscales que nosotros tenemos y es parte de la restricción externa de que siempre nos quejamos. Y nosotros necesitamos esa empresa referencial del comercio exterior de grano adosado con una reactivación y recreación o creación, ponele como quiera, de la flota mercante argentina como tuvimos. Porque tener una empresa de referencia de grano, tener el puerto, tener el agua, tener el producto para cargar arriba los barcos, tener los marineros, tener los astilleros, como Tandanori y Río Santiago, que son estatales, y no tener una flota mercante, es como poner un maxi kiosco ahí en, no sé, en Congreso y no tener cigarrillo y chocolate para vender, es lo mismo. Claro, la flota mercante se vendió durante el menemismo, ¿no? La vendió Carlos Saúl Menem y Luis Santo Casale, dos traidores infinitos que la historia argentina nunca debería olvidar. Porque eso sí que son traidores, de verdad. Vender la flota mercante es una cosa que, qué sé yo, como vender YPF, como vender gas del Estado, como vender esas cosas, es una cosa de una traición a la patria que no tiene nombre. No me sorprendió la reacción. Yo vengo denunciando desde hace bastante tiempo que estamos en que la derecha no ha aceptado las reglas del juego y que está en un derrotero destituyente del gobierno de Alberto Fernández desde antes de asumir. El 23 de noviembre del 2019, 17 días antes que Alberto Fernández y Cristina asuman la presidencia y la vice de la Nación, hicieron una movida concentrándose a la vera de la ruta para tratar de condicionar al futuro gobierno. A partir de ahí hay una larga lista. Y para mí hay un hecho que hay un quiebre, fue cuando Joaquín Morales Solá saca una declaración, no me acuerdo bien, que me parece que la tengo atrás, no la me acuerdo. El 27 de abril saca una solicitada, la columna que él hace, en donde acusa a Graciano y a Peñafort porque utilizó una metáfora en Twitter de haber roto el pacto democrático y de propiciar un disparate. Ahí vos te das cuenta que la derecha estaba buscando otro tipo de cosas. Entonces se va a subir arriba de cualquier cosa que hagamos, no hay manera que los convenzamos. Yo creo que la derecha está en el golpe blando, está en tratar de partir la alianza de Cristina con Alberto y tratar de cooptar alguna cantidad importante de legisladores
para que Alberto tenga que pactar su propia gobernabilidad con ellos y con los grupos económicos, y no con los votos, y no con los electores. Yo creo que esa es la estrategia de la derecha. Y bueno, creo que en el marco de esa estrategia, la reacción por lo de Vicentín me resultó como una movida más en ese tablero, pero no me sorprendió para nada, no fue tan voluminosa como fue. Lo que pasa es que nos sorprende a nosotros en época de pandemia. Si nosotros no hubiera estado la pandemia y no hubiéramos estado cuidando a la gente como cuidamos, porque la diferencia es que nosotros cuidamos a la gente. A nosotros los compañeros nos interesan, los seres humanos nos interesan, las personas nos interesan. A la derecha solamente le interesan las cuentas bancarias de ellos y los balances de sus empresas, le importa un huevo que la gente se muera o no se muera. Entonces, si nosotros no hubiéramos estado en tiempo de pandemia, hubiéramos metido una movilización que la Plaza de Mayo nos hubiera quedado chica por Vicentín. Pero bueno, está así, este es el terreno, esta es la cancha que nos tocó jugar y debemos jugar lo mejor posible. Bueno, ahora el 9 hubo marchas a favor y en contra, ¿no?, de la intervención, ahí en Santa Fe. Sí, hubo marchas a favor y en contra. Fue muy importante la marcha que se hizo en Rosario y que se hizo en Reconquista en materia de gente. Fue muy numerosa. No fue tan numerosa la marcha de la derecha. Yo creo que estamos sobreestimando lo que está haciendo la derecha. Pero bueno, ya estamos en otra etapa. Ya estamos en otro tiempo político de Vicentín.